Que pongamos por obra todo lo que aprendamos de este maravilloso libro que es la Biblia. La Biblia es un manual de instrucciones para todos los seres humanos que Dios nos ha dejado como un regalo muy valioso, donde están todos los tesoros que nosotros queremos alcanzar. Todas nuestras metas, todos nuestros propósitos están aquí en la Biblia. Si nosotros queremos tener éxito, leamos la Biblia. Si nosotros queremos encontrar una mujer, un marido, leamos la Biblia. Nosotros queremos tener bienes, leamos la Biblia. Porque en la Biblia está todo. En la Biblia está todo. Queremos tener una salud, una buena salud, leamos la Biblia. Es que está todo en la Biblia. Yo no sé si les he comentado, yo llevo 6 años en el caminar cristiano, más de cerca. Pero yo me acuerdo antes de eso que escuchaba a un pastor filipino. Todas las mañanas a las 5 de la mañana que me despertaba escuchaba en la televisión, encendía la televisión y no sé cómo se conectaba este canal, o sea, lo tenía ahí, era un canal normal, pero a esa hora daba esa programación. Y este pastor, pues, le preguntaban cosas y él decía, vamos a contestarlo con la palabra de Dios. Cogía, abría la Biblia y lo contestaba. Y a mí me llamó mucho la atención. Digo, no puede ser. De cualquier pregunta que le hacían, venía, abría la Biblia y le contestaba. Entonces a mí me llamó la atención y decía, pero ¿será verdad? Digo, nada, pues tengo que comprobarlo, porque uno se tiene curiosidad. Pero esa curiosidad, les digo, queridos hermanos, no es que le viene a uno de por sí, sino es que ya las oraciones, las peticiones, las intersecciones que hacen unas personas por otras personas afectan en el mundo espiritual. Por eso les digo, nosotros estamos aquí para ser intercesores de alguien que necesite oración. Yo me acuerdo que en ese tiempo mi hermana estaba orando desde aquí de España, yo estaba en Ecuador porque estaba pasando una situación mala. Entonces ella me decía, ora, pero yo no sabía orar. Decía, vamos a orar. Cuando teníamos oportunidad, oraba ella por teléfono, pues y yo oraba, pero no sabía. Escuchaba, pero decía yo, pues bueno, así es. Así está rezando, diciendo algo. Y me llamó la atención este pastor, porque les contestaba todo con la Biblia. Entonces a mí eso les digo que la curiosidad me vino, pero esa curiosidad no viene de por sí, sino porque el Espíritu Santo está actuando, porque Dios está aquí, está en Ecuador, está en Bolivia, está en Paraguay, está en Honduras, está en toda parte. Y nosotros desde aquí, si nos ponemos a orar, esas oraciones llegan a nuestro Padre que está en los cielos y Él, a través de Él manda la bendición a donde Él quiere, porque Él es soberano. Yo les decía el otro día que la palabra soberano quiere decir que tiene una autoridad tremenda, que todo lo que Él ordena es hecho y se acabó, no hay otra cosa. Como decía el otro día el pastor, que cuando Dios abre puertas no hay quien las cierre, y cuando Él las cierra no hay quien las abra. Entonces así es como actúa Dios en nuestra vida. Y les decía pues que me llamó la atención este pastor y yo empecé a notar lo que decía, o sea, la pregunta y el versículo porque esa hora era una hora muy agitada para mí, que me levantaba a asearme para irme a trabajar. Entonces yo apuntaba el versículo y la pregunta y el versículo. Y luego cuando tenía tiempo, no les digo por la tarde, sería cuando tenía tiempo, sí, a ver, voy a ver si es verdad. Y en verdad venía y veía y les daba la contestación con la Biblia. Entonces a mí me llegó a entusiasmar, a escucharlo más. Y es como le digo, y ese es como el Espíritu Santo actúa
en cada una de las personas. Y yo le doy gracias a Dios por haberla puesto a mi hermana en el caminar mío, porque si no yo no estuviera aquí dándoles una palabra, de verdad. Eso me alegra muchísimo a mí y soy muy, ¿cómo les digo?, muy agradecido de esta familia, de aquí del pastor, de mi hermana y de todos aquellas personas que aquí están fieles a lo que es la palabra de Dios. Porque esto, les digo, no es un juego. Cuando uno se lo siente de verdad, ahí es cuando se tiene. El mejor testimonio es pasarlo uno mismo, porque si alguien le cuenta, dice, bueno, a él le pasó, pero a mí no. Pero es bonito cuando a uno le pasan esas cosas, que ese momento uno no se da cuenta, pero con el pasar del tiempo, uno se vuelve atrás y se dice, ah, era por eso. Y ahora se me vino a la memoria de las oraciones que mi hermana hacía y me llegaban allá a Ecuador. No importa de dónde estemos, no importa cómo estemos o en la situación que nos encontremos, pidamos al Señor. Como dice, cuando el corazón de uno y la mente se alinean, esa petición es llegada. Amén. A nuestro Padre. Y nuestro Padre manda la orden, como envió la orden al centurión romano, que le dijo que no decía el pastor el día viernes, no hace falta que entres a mi casa, pero una palabra tú que me digas, será sanado mi siervo. Y así fue. Entonces, eso les digo, pues que nosotros tenemos que creer en esto, creer. Porque si no creemos, yo al comienzo no creía, pero cuando yo vine aquí, todo se iba haciendo realidad, todo. Era un rompecabezas que se iba acomodando y todo iba en su orden. ¿Pero por qué? Por alguien que oró por mí. Y yo les digo, queridos hermanos, cada persona tenemos por quien orar. Amén. Todos tenemos por quien orar. Los que tenemos hijos, yo les digo, soy sincero, yo oro por mi hijo. Oramos con mi esposa por nuestros hijos. ¿Qué es lo que queremos? Que dónde estén nuestros hijos. Ojalá que los vamos a ver sentados aquí. Amén. Algún día los vamos a ver sentados. Amén. Aquí. Y no es profesamente aquí, en cualquier otra iglesia. Amén. En cualquier otra iglesia. Porque a veces uno se acomoda, dice, no, porque me viene mejor aquí, por donde quiera que sea. Dios está, ¿en dónde? En todas partes. Y con todos. No solo conmigo, no solo con ustedes, ni solo con... Está con todos, con el bueno, con el malo, con el rico, con el pobre, con Amén. Todos. Y Él nos ama a todos por iguales, decía. No me he olvidado de la oración, quería hacer esta pequeña introducción, ahora vamos a orar para leer la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de todos los que estamos aquí presentes, Señor, para que tu palabra, Señor, penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y la pongamos por obra, Señor. Porque eso es lo que tú quieres, Señor, que si te obedecemos y ponemos por obra tus mandamientos, todas las bendiciones, Señor, las veremos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar en Deuteronomios 8. Bueno, estaba leyendo yo aquí en la Biblia este libro de Deuteronomio, es el quinto libro del Antiguo Testamento.
Y este libro pues es un libro que no sé, no estoy tan seguro si fue escrito por Moisés. Por Moisés. Bueno, pues entonces esta lectura pues la estaba leyendo y me llamó mucho la atención, donde están aquí todos los lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Vamos a leer, lo voy a leer, les digo, pongan atención. Dice Deuteronomio 8:1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castigará. Guardaréis, dice, pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras, granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comeréis el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esa es palabra de Dios. Vamos a ver aquí, ¿qué nos está diciendo? Cuídate de poner por obra todo, dice, mandamiento que yo os he dado. Todos sabemos los mandamientos que Dios nos ha dado. Pero ¿qué pasa? Muchas de las veces nosotros no hacemos caso y pensamos que somos muy sabios. Dice que Jehová nos puso a prueba. Estamos hablando de cuando salió Moisés de Egipto con todo el pueblo de Israel, lo puso a prueba. O sea, él lo llevó por el desierto, lo guió por el desierto. ¿Para qué? Para hacerlo pasar hambre, hacerlo pasar necesidades, hacerlo pasar sed. ¿Para qué? Para que él reconozca
que no es la fuerza de uno, no es la fuerza del hombre, no es que yo trabajo, no es que yo tengo dinero, no es que yo soy joven para hacer las cosas. No, los trae por aquí, los pone con todo esto para que ellos valoren lo que es Dios, que vean que ellos no, para que, dice la palabra de Dios, para que no te enorgullezcas y digas, yo con mi fuerza lo hago, sino que es el poder de Dios. Amén. Y muchas de las veces nosotros no entendemos esto, porque si Él nos pone a prueba, Él nos hace pasar un desierto, o sea que aquí clarito nos dice que Él nos sometió. Amén. Al pueblo de Israel lo metió, dice 40 años. ¿Pero por qué? Porque fue un pueblo rebelde, tal como nosotros somos. Nos está diciendo lo que tenemos que hacer y no hacemos. Tenemos la Biblia con las experiencias que pasó el pueblo de Israel, los 40 años que están escritas aquí. Y nosotros no entendemos y hacemos todo lo contrario. Yo esta mañana estaba desayunando con mi esposa y Steven, el hijo de ella. Estábamos desayunando y claro, le decíamos nosotros, hijo, le decía Marta, mi hijo, no, esto es así, yo te lo digo porque mi mamá también me decía y yo cometí el mismo error. Y ahora yo no quiero que tú vuelvas a cometer el mismo error. ¿Qué pasa? Que eso le decía ella a su hijo, eso yo le he dicho a mi hijo. Y no sé si ustedes, los que tienen hijos, también dirían a sus hijos, no, mi hijo, no quiero que sufras eso, no quiero que pases por ahí, yo ya hice y no me salió bien, no lo hagas. Pero ¿qué pasa? Eso le pasaba al pueblo de Israel, que era necio. Por eso Jehová, Dios, lo llamó que es un pueblo de dura cerviz. O sea, no se doblegaba, no entendía. Y así somos nosotros. Hoy en día la iglesia es así. No entendemos. ¿Qué nos dice? La palabra de Dios está aquí todos los domingos. Todos los domingos. Estamos hablando. Escuchen esto. Lo que les estoy diciendo ahora, ¿lo ponemos en práctica? No, no lo ponemos. Lo escuchamos, reflexionamos un poquito, pero como nos conviene mejor esto, que es más fácil, lo hacemos a eso. Entonces Dios dice que nos puso a prueba. En los 40 años, ¿qué nos hizo pasar? Hambre. ¿Qué nos hizo pasar? Sed. Toda necesidad de pan. Porque todo el mundo quería comer lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Yo digo por mí. Mi esposa dice, voy a hacer tal cosa. Yo le digo, no, mi hija, no hagas eso, haz otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí tenemos de todo, gracias al Señor que nos ha sacado de la tierra de Egipto, nos ha traído, ya no, hablo por mí de Ecuador, y me ha traído aquí, a esta tierra donde fluye leche y miel. Pero en ese caminar que llevo 20 años yo de haber venido de Ecuador aquí, hace 6 años atrás, que estoy viviendo la bendición. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cabezón, por no entender o por no saber, por la ignorancia de que no hubo alguien quien me diga, no, en la Biblia está todo. Y leerlo y ponerlo por obra. Me ha pasado lo que me pasó, los 40 años en el desierto, sufriendo, sed, hambre, todo, cualquier prueba. Eso nos ha pasado. ¿Qué tal si yo hubiera venido, hablo por mí, hace 20 años, conociendo la palabra de Dios, me hubiera puesto firme aquí, como Moisés, y hubiera hecho las cosas bien? Estuviera bien. Pero con la dirección de Dios. Pero como no nos dejamos dirigir por Dios, nos dirigimos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos de dura cerviz, porque somos orgullosos, porque nos sentimos capaces de hacer todo con nuestra fuerza, que eso no es así, que nosotros no somos nada. Ante los ojos de Dios no somos nadie, porque nos pasa
tantas cosas que Dios nos prueba. Nos pone buenos jefes, nos pone malos jefes. Nos pone compañeros que nos tratan a la patada, nos hacen considerar como basura. ¿Qué pasa? Que no valemos nada. Nos está poniendo prueba a Dios. Pero cuando no conocemos a Dios, ¿qué pasa con nosotros? Nos enfadamos, nos enfrentamos a ellos. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido nuestra identidad. No hemos reconocido nuestra identidad. Y digo, al reconocer nuestra identidad, no es que yo soy el doctor José Mejía o la ingeniera Marta Marín o el arquitecto Diego Castro, no. Porque no nos hemos reconocido como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Cuando uno se reconoce como un hijo de Dios, a uno no le importa que le digan lo que le diga. Tú dime lo que quieras decirme, lo que quiera, pero yo sé que soy un hijo de Dios. Y ya está. Porque me considero un príncipe, dice la palabra de Dios, que nos consideremos como príncipes y como princesa. Yo soy una princesa de Dios. Y ya está. Pero si es una princesa, ¿te consideras tú? Pues eso es. Pero uno no. Uno muchas de las veces se lleva a lo mejor el título en la cabeza. Dice, no, si yo soy estudiado, yo no. ¿Por qué me voy a hacer más pequeño que este, no? Si yo soy más que tú. Ese es el orgullo que uno se lleva. Pero eso no le sirve de nada. ¿Por qué les digo una cosa? Que eso no sirve de nada. Porque Dios, si venimos aquí a la Biblia y estudiamos la Biblia, Dios no escogió a los sabios. Porque por ejemplo, para sacar al pueblo de Egipto, que estamos hablando del que escribió este libro de Deuteronomio, era Moisés. ¿Y quién era Moisés? Yo pienso que era un hombre preparado, pero a medias. Fue un asesino que mató un egipcio, por eso se fue huido 40 años al desierto. ¿Dónde? ¿Y qué era en el desierto? Un pastor de ovejas. Ahí lo forjó Dios, ahí lo fortaleció Dios, ahí le dio toda la sabiduría. ¿Y para qué? Para luego, 40 años, para luego utilizarlo. Por eso yo les digo, queridos hermanos, aquí dice que Dios utiliza al más débil para hacerlo fuerte, lo que acabamos de cantar. Dile al débil, fuerte soy. Dile al pobre, rico soy. ¿Por qué? Porque Dios utiliza a la gente humilde. ¿Para qué? Para exaltarla. 40 años Moisés cuidando ovejas en el desierto, ovejas de su suegro. De ahí lo llama Dios. Se le enciende la zarza, lo llama Dios y le dice que venga a sacar al pueblo de Egipto. Y él se ve que no está capacitado, porque incluso era hasta tartamudo, dice la Biblia, no podía hablar. Y él decía que no, que cómo va a ser. Pero Dios dice, no, si yo soy Dios, yo te hice. ¿Por qué te niegas? Si yo te hice. Y si yo te digo que vas a sacar al pueblo de Egipto, es porque yo te ordeno. Pero cómo, y reprochaba, bueno, no va de eso la prédica. Lo mismo David, otro hombre también. Que si nos ponemos a compararlo con cualquiera de nosotros nos consideraríamos más santos que David. ¿Por qué? Porque nosotros no matamos, no hemos quitado la mujer al prójimo, ni hemos tenido tantas mujeres, ni nada. Diríamos así. Pero, ¿qué pasaba con David? Que dice que era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, lo que les digo, que Dios utiliza, cualquiera de nosotros nos puede utilizar. Ya no va de que estemos preparados o no, porque la palabra de Dios dice que si los hombres callaran, Él haría hablar a las piedras. Si ustedes pueden darse cuenta, cuando Balaam no entendía, le hizo hablar a la burra. Le dijo, ve burra, tú háblale a este, porque este no entiende. Le hizo hablar.
sea, para Dios nada es imposible. Amén. Nada es imposible para Dios. Bueno, estamos viendo que Dios dice que los preparó. Entonces, dice, el comer, como les decía, el comer. Si nosotros comemos una comida sana, vamos a tener una buena salud. ¿Sí? Entonces, todo lo que les decía, todo aquí está en la Biblia. Cuando Moisés los llevaba por el desierto, la gente les enseñó, dice ahí, que el hombre vive de la palabra de Dios, porque en Él confiamos. Él nos provee de todas nuestras necesidades. Él nos provee de todas nuestras necesidades. Vamos a leer Números 11:5. Por favor, si me lo pones, Dieguito, para Números 11:5. Lo que le pasaba al pueblo de Israel, y eso nos pasa a nosotros. Vamos a leer lo que dice. Nos acordamos, dice, del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Lo que les decía yo en antes, que nosotros aquí pues tenemos para escoger la comida. Y nosotros nos acordamos, si nos comparamos con el pueblo de Egipto, nos acordamos de nuestro país. Ay, las enchiladas, ahí aquí no puedo comer. Ay, las arepas. Ay, las arepas de Colombia, aquí no las puedo comer, y nos acordamos. Pero sabemos que aquí tenemos el maná de Dios. Amén. ¿Y cuál es el maná de Dios? Lo que estamos aquí comiendo, ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. ¿Qué es mejor que una enchilada? ¿Qué es mejor que una arepa? ¿Qué es mejor que todo? Amén. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la palabra de Dios, nosotros vivimos conformes con lo que tenemos. Amén. Y no nos angustiamos y no nos desesperamos por comer o acordarnos de los tiempos pasados. Porque dice que los recuerdos pues nos sirven, sí, pero para no volver a cometer los mismos errores, no para otra cosa. No nos ensimismemos porque no tenemos lo que comíamos en Ecuador, como los egipcios que se acordaban del pescado, de los ajos, de los puerros, y preferían estar esclavos en Egipto, pero comiendo el pescadito, los ajitos, el puerro, los pepinos gratis, porque les daban, porque eran esclavos. Los tenían trabajando, les daban la comida y ellos extrañaban la comida, pero no valoraban lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, que los estaba liberando, sacándolos a la libertad, sacándolos de la esclavitud a que sean libres y que puedan comer cocido madrileño, que puedan comer tortilla de patata, que cambien ya los pepinos, que cambien los puerros, que cambien las enchiladas ya, que coman otra cosa. Ya. Con las enchiladas, hombre. Entonces, eso es lo que aquí Dios le enseña al pueblo de Israel cuando ellos extrañaban pues las comidas de su tierra cuando eran esclavos. Dice,
Dice también que la ropa no se envejecía, ni su pie se hinchó en los 40 años. Esto me llamaba la atención, porque imagínense ustedes, están aquí y se acuerdan de allá, dice allá, bueno, no sé, allá tenía un solo pantalón para ponerme, aquí tengo 10 para ponerme. Y me voy cambiando cada domingo, porque con este ya fui el otro domingo y me voy a poner el otro porque con este no me han visto. Vamos a leer en... su ropa. Vamos a leer a ver, era él, números 15, ¿dónde está? Vale, vamos a leer Mateo 6:31. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hasta ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué decía ya en ese tiempo? Ya Dios les decía que no se preocupen por qué han de comer, qué han de vestir, qué han de beber, porque Él sabe todas nuestras necesidades. ¿Qué pasó cuando salían de Egipto? No tenían ya que comer, porque imagínense ustedes, porque ellos no tenían nada, no tenían ropa, salieron con ropa, pero la ropa no se les envejecía. Pero ¿qué dice Dios? Que, o sea, si nosotros nos confiamos de Dios, ¿Dios qué hizo ahí? La ropa no se les gastó. O sea, cada quien llevaría sus 2 ropitas y lavaban, se ponían, lavaban, se ponían. Igual el calzado, dice que su pie no se les hinchó. Entonces, ¿qué hacía eso Dios? ¿Por qué hacía eso Dios? Para que vean el poder y crean en Él. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Que veía todo eso, pero no confiaba, todavía seguía dudando. Todavía seguía dudando de Él, del poder que Él tenía, porque Él podía hacer tantas cosas. Y como siempre dicen que hombre, tardar 40 años de Egipto a llegar a la tierra prometida no es mucho tiempo. Pero ellos tardaron 40 años. Y les mostraba una y otra cosa para que ellos puedan ver y creer en Dios y sean fieles a Dios. Pero no lo logró. No lo logró. Abrió el mar rojo, Moisés. Y ellos pasaron en seco, dice. Y con eso nomás ya para que todo el mundo se convierta y sea fiel a Dios. Y no fue así. Y los tuvo 40 años, dice, porque solamente llegaron a la tierra prometida. Estaba leyendo que los que llegaron a la tierra prometida son los que tenían menos de 20 años. O sea, los que cuando estaban en el desierto tenían 20 años, no llegaron a la tierra prometida. Excepto Caleb y Josué. El resto, todos se murieron, en los 40 años se murieron. Todos murieron, esa generación murió. Entonces, solo los menores, los que nacieron en el desierto, esos pasaron a la tierra prometida. Solo ellos pasaron a disfrutar de la tierra prometida. Por eso yo les digo, queridos hermanos, nosotros, mientras estemos fieles a la palabra de Dios, en los caminos correctos, según lo que Dios quiere que hagamos, según sea su voluntad, nosotros a lo mejor no esperemos llegar a la tierra prometida,
pero tenemos nuestra descendencia, que ella sí va a llegar. Pero entonces, si nos damos cuenta aquí, ¿por qué no llegaron a la tierra prometida estos? Porque no creyeron y no confiaron en Dios. Pero si ellos confían en Dios, si nosotros ahora confiamos en Dios, vamos a llegar a la tierra prometida. Nosotros hemos venido de nuestros países aquí a una tierra que fluye leche y miel. Estamos mejor que allá, sí, pero nosotros ahora somos ambiciosos porque hemos conocido la palabra de Dios. Ya no nos conformamos con estar en España, sino ahora lo que queremos es ir a la vida eterna, que es la mejor vida, donde no vamos a tener sufrimiento, no vamos a tener hambre de nada. Lo que vamos a querer, lo que queremos es estar en comunión, en unión con Dios, con nuestro Padre Celestial, que eso es lo que Él nos ha prometido. Amén. A los que conocemos la palabra de Dios, esa es la tierra prometida, a esa es la que queremos llegar. Vamos a seguir leyendo en dice, Jehová los disciplinó en el desierto, en los 40 años los disciplinó. Vamos a leer Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, ¿qué estaba diciendo o qué nos dice aquí este proverbio? Por ejemplo, en el desierto, ¿cómo los corrigió Jehová a los israelitas? Haciéndolos pasar por las aflicciones, como les decía, hambre. Dice que los hizo pasar por el desierto donde habían serpientes y todo eso. Los hizo pasar sed. Y es que somos tan duros que tenemos sed, todos estamos con sed, caminando y yo cojo una varita y golpeo a la pared y plan una vertiente de agua ahí, sale de ahí y todo el mundo bebe. Y eso hizo Jehová. En el desierto sacó, dice, agua del pedernal, de la roca, para que ellos beban. Hizo caer el maná del cielo para que ellos coman, porque ellos pedían todo lo que habían comido en Egipto, querían, pero les dio maná. Ahora no querían ya maná, estaban cansados, pidieron carne también. Les dio las codornices. Dice que hasta que les salía por las narices. Las codornices. Bueno, entonces dice, el que detiene el castigo de su hijo, aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Qué tal? Si Dios nos hubiera aborrecido, no nos corrigiera. No nos corrigiera. Si Dios no nos quisiera, no nos corrigiera. Pero ¿por qué Él nos corrige? ¿Por qué Él nos reprende? Porque Él nos ama mucho. Y Él quiere que nosotros sigamos adelante. Que aprendamos de los errores. Por cabezón, no, me voy por aquí, vete, te pasó algo. Reflexiona. Es una corrección que te está dando Dios. ¿Para qué? Para que no vuelvas por ese mismo camino, que busques otro camino, el mejor camino. Pero yo les digo, hermanos, que yo lo estoy tratando de hacer es basándome en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nosotros sabemos, todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces,
Si voy a hacer algo, pero en el medio hay alguien, un ejemplo que les voy a poner, en el medio hay alguien que yo puedo sacar algo de esa persona. Estoy queriendo llegar allá, pero va a ser bien, pero en el medio hay alguien que yo quiero sacar provecho. Entonces yo voy caminando y me voy a tropezar. Aquí quise sacar provecho, me desvié del camino, ya no voy a hacer la cosa buena que yo quería. Y se me va a detener ahí la bendición. Pero si yo voy en el camino recto, voy con la visión puesta en que voy a hacer el bien a tal o cual persona, sin ningún interés de nada, la bendición va a llegar. La bendición va a llegar, tanto al objetivo como a mí. Porque dice que Dios bendice. Ha bendecido a esa persona y al recibir esa bendición la voy a recibir yo de parte de Dios. La persona ha recibido la bendición de parte mía, porque Dios me ha puesto eso en mi corazón, que yo haga eso. Pero Dios me recompensa a mí de otra manera, con lo que yo tenga una necesidad mía en mi corazón. Entonces, así es como aquí en este versículo pues dice que Dios los corrigió porque nos ama y Él no quiere que nosotros nos desviemos del camino, porque dice, Él nos compara tal como a nosotros, dice a nosotros cuando somos pequeños, dice, más el que ama desde temprano lo corrige. O sea, uno como padre, y se tiene la oportunidad, yo ya no, pero debería haber aprendido eso, que cuando mi hijo estaba pequeño, debía haberlo corregido y llevado por el buen camino, y entonces hubiera tenido la bendición. Pero lastimosamente eso no pasa, no pasó en mi vida. Pero para los que tienen niños pequeños o que los van a tener, cójanse de eso. Y no es malo corregir a los niños, no es malo, es bueno, pero corregirlos en el buen sentido de la palabra, porque dice también la palabra de Dios que no exasperemos a nuestros hijos, porque a lo mejor nos pasamos de quererlos corregir, nos pasamos, y eso no es así. Entonces la palabra de Dios, aquí está todo, como les decía yo, queremos hacer lo que querramos hacer, está aquí en la Biblia, todo está aquí escrito en la Biblia. Pues no sé, queridos hermanos, si les ha servido de algo esta reflexión, y vamos a leer por último en Éxodo 24, porque también Dios les dijo que no se hagan ídolos, porque Dios es celoso. A Dios no le gusta que adoremos o sea, que lo cambiemos. Dios es Dios, Dios hay uno solo y no hay nada más, uno solo. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, si nos ponemos a reflexionar en esto, lo que nos dice, que nosotros tenemos que adorar a un solo Dios, porque Dios es celoso, no hay más dioses. Porque si nos ponemos nosotros, o sea, no, yo me he puesto a pensar, porque oigo la palabra dioses, hay dioses, hay muchos dioses, sí, pero dioses que los hemos endiosado nosotros, hemos dicho, este es un Dios, este es mi Dios, este es
Bueno, a veces por la ignorancia, más antes, pues a lo mejor a un santo le rezábamos, nos inclinábamos a un santo por la ignorancia. Pero cuando venimos a la Biblia, aprendemos que hay un solo Dios, no hay más. No hay más. El Dios dice poderoso, valiente, fuerte y poderoso. Hay un solo Dios y no hay más dioses. Si uno se pone a pensar, yo busqué el significado de lo que es Dios. Dios dice es todo. 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 Entonces hay uno solo. Porque si ponemos a dioses, entonces hubiera Dios para todo, como más antes creían los... ¿Dónde estaba? Que también se me fue. ¿Dónde estaban todos? Los egipcios, sí, los egipcios que tenían Dios del amor, la diosa del agua, la diosa de la lluvia, la diosa de todo, dioses. Y ahí fue cuando fue y el hermano Pablo predicó al Dios que no conozco. Porque ellos pusieron ahí, por si al caso se nos escape algún Dios, pusieron un letrero ahí, al Dios que no conozco. Y Pablo, tan inteligente que era, pues le dijo, mira, sí, es verdad, yo a este Dios soy el que adoro. Al Dios que ustedes no conocen, a ese lo adoro yo. Y nosotros, queridos hermanos, adoremos a ese Dios que nosotros conocemos, pero que a lo mejor otros no lo conocen, porque no lo han experimentado todavía. Pero cuando lo lleguen a experimentar, ese va a ser el Dios. Y el único que nos trae la revelación y nos trae la convicción de pecado es el único Dios, el Espíritu Santo, que viene y mora en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque nos has acompañado, nos has dado, Señor, el entendimiento para poder entender tu palabra. Señor, ayúdanos a ser más humildes, Señor, a doblegar nuestra cerviz, Señor, y a entender de que todo proviene de ti, Señor, que nosotros no somos nada aquí. Si no estamos contigo, no somos nadie, Señor. Pero gracias que te tenemos a ti, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda, tú eres todo para nosotros, Padre amado. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendice, Señor, esta iglesia, que esta iglesia sea una iglesia próspera, Señor, que esta iglesia sea una iglesia celosa contigo, Señor, que te adore con espíritu y en verdad, Señor, que esta iglesia sea una fuente, Señor, un río de bendición, Señor, que sea un ejemplo, Señor, para el resto de las iglesias, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor.